Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Hemen gaude Eva Gardner idazlearekin. Eta aurkeztuko dugu bere liburua El hombre de las mil radios. Estamos con Eva Gardner y presentaremos su libro El hombre de las mil radios. Bueno, Eva, voy a decir un poco así unos detalles de tu biografía. Que naces en San Sebastián en 1975. Wow. Pero tu familia es de origen catalán, ¿no? ¿Y cómo llevas esa mezcla vasco-mediterránea? Ah, perfecto. Yo, Bien. me dicen de dónde soy, siempre digo vasco-catalán. Sí. Porque mi lengua materna y paterna es el catalán, sí. Me siento de los dos sitios. O sea, tu lengua materna es el catalán. Y paterna. Sí. Y paterna. Sí. O sea, familiar, sí. Yo hablo catalán, sí, sí. Muy bien. Estudias Derecho, pero no te dedicas a la abogacía. No. Trabajas como administrativa, llevas bastantes años. Y llega un momento en que sientes la necesidad de desarrollar tu faceta creativa. Escribes, pintas, haces collage. Bueno, lo intento, sí. Y llega un momento también en que dices, voy a publicar mi primer libro de poesía, 5 estaciones, que lo hemos publicado aquí, bueno, lo hemos presentado aquí. Hace 2 años, yo creo. Sí, después de la pandemia, ¿no? Y este libro de poemas es un libro de emociones que tú has autopublicado y que luego se ha reeditado, creo, con una editorial, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, yo me acuerdo de la primera vez que las dos estuvimos hablando sobre esa presentación y te comenté a ver qué proyectos tenías y tú me dijiste que estabas escribiendo un libro sobre tu padre o que te gustaría escribir un libro sobre tu padre. Me acuerdo, sí, cuando era una idea todavía. Sí. Y yo te dije, pues qué casualidad, porque yo también estoy escribiendo sobre mi aitá, ¿no? Pero bueno, tú te me has adelantado, lo has publicado y aquí tenemos el libro, que es El hombre de las mil radios. Bueno, y me gusta mucho por eso presentarlo, por el tema, ¿no? Porque en la historia de la literatura el tema del padre, desde coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, hasta Carta al padre de Kafka, también Paul Auster, que ha muerto recientemente, que sé que es un escritor que te gusta, tiene muchos libros sobre su padre. Y bueno, es un tema que al hablar de él siempre es inevitable que surja la autenticidad, ¿no? Porque es un tema de emoción que puede ser un homenaje, como es tu caso, o también puede ser un ajuste de cuentas en algunos casos. Pero en tu caso es un homenaje precioso para mí y es como si fuera una carta de amor. Qué bonito. Yo creo, ¿no? Entonces aquí tengo escrito lo que me ha sugerido, ¿no? Es una carta de despedida que tiene su parte triste, pero también tiene mucha luz. Y es también un libro de agradecimiento, un libro de recuerdos. Nos hace reflexionar sobre el duelo y sobre la memoria. Y tienes esa necesidad de conservar lo esencial de ese padre que se ha ido y reflejarlo a través de lo que él ama, de lo que él te ha transmitido. Y también es como si dijeses con este libro, gracias, pues gracias por la música, gracias por la vida, gracias por lo que me has transmitido, y todo ello en forma de poesía. Y no sé si estás de acuerdo con, Hombre, joder, me encanta con lo que te he dicho o, pues, o quieres decir algo más. No, bueno, que me encanta tu análisis del libro y que sí que de alguna manera
bueno, no trataba de hacer un homenaje, pero de alguna manera sí lo quería que se viera desde esa perspectiva. Yo creo que sí lo es al final. Y no sé, pues estoy de acuerdo. No sé, sí. Es lo que yo quería hacer y transmitir. ¿Cómo y por qué decides escribirlo? Pues empecé a escribir así como en bruto sobre mi aita cuando falleció en octubre del 20, pues porque le echaba de menos. Bueno, he traído una cosa que os quiero enseñar, que en realidad fue el origen de este libro. Bueno, cuando falleció, fui a su casa a recoger las cosas que me quería llevar, etcétera, y de hecho de eso habla el libro, de ese día donde la hija va a la casa del padre recién fallecido y hace un inventario de recuerdos en el recibidor, luego ya os contaré. Pero bueno, a lo que venía a deciros es que nada más fallecer, cuando yo ya vuelvo a casa y tengo pues esos objetos que son protagonistas del libro, como luego veremos, las cartas que encuentro, escritos, fotos, etcétera, pues siento la necesidad de hacer como una especie de, bueno, en un cuaderno tal que así, como una especie de recorrido o reconstrucción de su vida, ¿no? Reconstruir tu persona. Es así como lo titulé, ¿no? Reconstruir tu persona. Entonces está formado por fotos, recortes de textos que él escribía, citas filosóficas que recogía, que le gustaban mucho, composiciones musicales, porque era un fanático de la música clásica, reflexiones que hacía él, tonterías que se imaginaba, porque tenía mucho humor, y también algún que otro escrito que me sorprendió y que luego os leeré, y que fue un poco también ese clic que me hizo querer publicar el libro, porque una cosa es que empecé a escribir en bruto, luego seguí escribiendo más, formando la historia, pero luego la decisión esa de publicar, bueno, os la cuento ya ahora, vino motivada por uno de los escritos en el que mi padre decía, hoy 9 de mayo cojo un boli por primera vez en mi vida, nunca antes me había puesto a reflexionar sobre ella y tengo una nueva ilusión, dejar algo escrito, ¿no? Entonces, pues me encantó encontrar aquel texto. Bueno, sin más, no os quería enseñar, pero quería que vierais un poco cuál es el origen. Y así que fui escribiendo, pero entre medias publiqué el otro libro, el poemario 5 estaciones, que fue en octubre del 21. Entonces luego ya lo dejé, lo cogía por temporadas y ya fui armando un poco la historia y luego ya la estructura. Y lo he publicado ahora en enero del 24. También es verdad que pienso que con esta perspectiva de tiempo ha sido como más bonito armarlo, digamos, ¿no? No desde ese dolor inmediato tras su ausencia. Así que así surgió un poco. Sí, me gustaría hablar de la estructura del libro, ¿no? Que me ha gustado mucho, me parece muy original, porque como tú has dicho, está contada como si fuese una historia que transcurre en un día en el que la hija va a la casa donde vivía su padre y va con la intención de desechar cosas, guardar cosas, bueno. Y entonces ella va pasando desde el recibidor por todas las habitaciones, como si cada habitación fuese un capítulo, ¿no? Y en cada habitación los objetos, las historias que recuerda, pues todo se convierte en poesía, ¿no? En una historia poética sobre su padre. Y a la vez, en cada habitación también, en el aire flota la música, sí. La música que él amaba, por eso es El hombre de las 1000 radios. Y luego hay también dos realidades, ¿no? La realidad material, digamos, que son los objetos, la casa, las habitaciones, la radio, la pipa, no sé, sí, todo lo té, que va surgiendo, el té, sí. Y luego lo inmaterial, digamos, ¿no? Las emociones, los sentimientos, la música, la ausencia, la tristeza, la nostalgia, todo forma parte de ese recorrido que tú haces a través de las habitaciones y a través de la memoria. Y bueno, pues
Pues sí, Sí. es así. La estructura se me ocurrió después, o sea, lógicamente, pero al principio escribí, como os decía, en bruto. Bueno, de hecho hice como un cuaderno como este similar y en cada hoja ponía, por ejemplo, música, animales, monte, le gustaba mucho el monte, comida, la relación suya con la gastronomía, tal, familia, amor, tal, como distintos apartados de la vida de una persona o de su vida, y ahí fui escribiendo en bruto y luego de ahí ya saqué todo y ya me puse a... Y la estructura me pareció, bueno, original y de alguna manera transcribe bien lo que ocurrió en realidad, porque yo hice ese recorrido por esas habitaciones, quizás no de forma lineal y tan ordenada como en el libro, porque algo de ficción sí tiene, pero sí que, eso, como decía Julia, pues prólogo en el recibidor, la cocina, el salón, la sala de música, tal. Y luego lo de la música hace como un nexo de unión de todo ese paseo, porque la hija, según va entrando en cada estancia, va encendiendo una de las radios que él tenía, realmente las tenía en cada habitación, y suena un tema musical diferente en cada una de esas habitaciones. Y ahí es el pretexto, la excusa para ir contando cómo era él. Pues en la cocina hablo pues, de su relación con la comida, la tal, en la sala de música del amor por la música, bueno, diferentes cosas. Sí. Y entonces hice como una especie también de recopilación al final del libro de esa banda sonora, digamos, que está aquí, pues todo lo que va sonando, ¿no? Los temas que yo elegí y que pienso que le hubieran gustado, ¿no? Y así. Bueno, luego también utilizas diferentes puntos de vista, por ejemplo, la voz en primera persona de la hija, la voz en segunda persona que se dirige al padre, ¿no? Y el narrador, luego el que sí, el cuenta narrador, el relato, ¿no? en tercera persona, ¿no? Sí. Que en primera persona es la emoción, como la emoción pura, ¿no? Ya en segunda persona es cuando te diriges a tu padre y cuando cuentas en tercera persona es como una reflexión que mantienes ya una distancia, ¿no? Sí, la verdad es que es una de las cosas que me gusta más del libro, así el juego de las voces, pero no solo porque exista un juego de 2 voces o 3 incluso, sino por cómo lo he hecho de forma, no sé, a mi modo de entender como dinámica, ¿no? Porque van sucediéndose en un mismo capítulo esas 2 voces, o sea, bueno, de hecho la voz de la hija está en cursiva y la voz del narrador no, entonces, pero igual hay una línea, otra, o sea, no sigue una estructura, o sea, eso sí me gustó y la gente que lo ha leído pues dice pues que se le hace como muy amable esa forma de, no, amable, no sé, o que le gusta, no sé, más. Luego tienes... O fácil, quería decir, amable, ¿no? Como más sí, directa, aparte, ¿no? Sí. Aparte de la pena, que también se refleja, ¿no? Hay también sentido del humor. Por ejemplo, cuando dices, me gustó ser tu bastón. Claro. No sé. Sí, bueno, pero es humor, pero también tiene ahí un mensaje bastante potente. Sí. Porque en un momento dado digo, me gustó ser tu bastón y no una simple muleta. Entonces, bueno, pues digo muchas cosas por lo que no digo en muchas ocasiones en el libro. Pero sí, y respecto a lo del humor también, porque bueno, el humor era como una constante en la vida de mi padre y era pues una persona con mucho sentido del humor. Había gente que no le entendía su sentido del humor, me miraban raro, sí, pero yo sí le entendía y me gustaba y sí que tiene como pinceladas. Sí, hay humor en el libro, es un libro, no es un libro triste, o sea, hay tristeza, pero no es un libro triste, hay humor, hay música, no sé, hay memoria, ganas de reivindicar la figura de tu padre. Luego también hay la ausencia, lo que a veces te preguntas, como que ya no se puede, ¿no? Por ejemplo, preguntarle qué le hubiese parecido el libro, qué hubiese pensado él, que ya no hay tiempo, o sea, que ya no hay posibilidad, pero... Sí, ya no existe. Pero bueno, las formulé en este libro y así. Pero bueno, pero tú lo llevas contigo.
Es como que tú respondes por él, ¿no? Sí, sí, de alguna manera, sí, no sé qué decir. De alguna manera el libro me ha ayudado también a, bueno, esto es muy típico y mítico decir que la escritura es terapéutica, pero realmente este libro sí me ha servido para transitar pues el duelo, su ausencia de otra manera, sin ese dolor así inicial y diciendo, o sea, como con una sonrisa de saber que, y más si gente que lo lee y piensa que realmente no es triste, pues eso No, por me ejemplo, reconforta más, ¿no? De sí. alguna manera, sí. Lo que pones al principio, por ejemplo, la música es como una puerta. Al atravesar su umbral nos sentimos como si estuviéramos en casa, viviendo la vida que queremos vivir. Esa frase es muy... Esa frase la escuché a un locutor de radio clásica, porque yo también escucho a raíz de su afición a la música, la radio, porque cuando estaba en su casa, pues ya os digo, sonaban todas las radios. Tenía más de una radio encendida, quiero decir, en las habitaciones. Y entonces la escuché a un locutor y ya estaba en el proceso de escritura del libro y dije, pues esta me la quedo para introducir el libro, porque me pareció que resumía como muy a la perfección lo que significaba la música para mi padre, porque se sentía como en casa, era como su hogar, la música. En algún momento del libro lo digo, sí, era su hogar. Bueno, y ahora, pues si quieres recitar algo... Leer, bueno, sí, algunos trozos, sí. ¿Algún fragmento? Bien, muy bien. Pues hasta ahora las presentaciones que he hecho voy haciéndolo de forma... siguiendo ese orden de ese recorrido, y empezaría con el prólogo, que es un prólogo en el recibidor. Ay, perdón. Abre la puerta del vacío. Sus bastones en el paragüero. Le impresiona verlos hoy. Yo fui tu bastón. Deja las llaves en la cómoda de la entrada. Ahí están sus caramelos de menta en una cajita, las llaves de él y algunas fotos. Ella sale en varias. La memoria del tiempo. Se mira en el espejo redondo de madera, el reflejo, unos ojos cansados y la impresión de que será un sábado duro. El retrato en blanco y negro que siempre le gustó tanto. Se lo sacaron cuando él tenía 19 años, Barcelona, 1956. Lo descuelga. El nudo en la garganta. Moverse constantemente sin orden aparente por toda la casa. Deambular de un lado a otro. De la cocina al salón, del balcón al cuarto de la música, luego a su habitación. Así se le pasa el día entero, sola. Bueno, esa es una parte del prólogo. Y bueno, ahora pasaríamos, por ejemplo, a la cocina. A ver qué había seleccionado. Se hace un té. No ha desayunado nada en casa. Lo bebe a gusto aunque le cuesta tragar. El maldito nudo. Como un tumor en un tendón enfermo o un bulto en un hueso roto. Coge las 2 teteras rojas. Elegir objetos representativos de una relación. El grito de los objetos. Siempre se ofrecía hacerle un té cuando iba a casa. Tengo que comprarte el que te gusta de verdad. A mí me daba igual, cualquier té que me dieras me sabía rico a tu lado. El florero rojo que le trajo una vez y que no tenía flores muy a menudo. Dejar las cosas en la entrada al ritmo de Bach. ¿Tú eras más de Mozart o de Beethoven? No te lo pregunté. Hay cosas que debí haberte preguntado. Pero el busto que compraste no era el de Mozart. Lo tengo ahí, que lo llevo a todas las presentaciones. Ahora pasaríamos al salón. Al entrar pone la radio de la sala. Así lo hacía él siempre. Iba encendiendo todas. Se deja caer en el sofá. A la izquierda el sillón donde se sentaba. La música le llega también de la cocina, el concierto para oboe y violín en sol menor. Yo soy más de Bach, eso sí te lo conté. Cerrar los ojos, imágenes rápidas de recuerdos aquí cuando venía a verte, a comer contigo, a estar un rato juntos. Mirábamos a veces las fotos antiguas de tu familia. El nudo en la garganta, el lazo que se va estrechando por momentos, cerrándose, la pena tirando de sus 2 cabos, el vacío apretando. Bueno, tampoco os quiero aburrir. El locutor está despidiendo la hora de Bach. Ahora empieza temas de música con un especial de la música soviética. ¿Qué hacer cuando una carpeta te guiña el ojo? Abrirla.
Entonces la hija abre la carpeta y lee un texto, tal. Bueno, no sé si queréis ver, si tenéis Instagram, que es la única red social que tengo, ahí tengo publicado el vídeo que hice como para presentar el book trailer, lo llaman ahora, un vídeo en realidad, para presentar el libro. Dura 1 minuto y medio y es, bueno, a mí me gusta, lo hice yo con todo cariño, pero es como una buena introducción al libro y ahí aparecen realmente esos objetos, algunos de los objetos que esa hija elige de cada una de las estancias, ¿no? Las 2 teteras rojas que he dicho, el cuadro no sé si sale, bueno, una serie de cosas así, que es bonito si queréis verlo. Y ahora que cantan, me acuerdo de mi aita que cantó en un coro casi 30 años. O sea, le gustaba la música en todas sus esto. Pues ahora pasaríamos, por ejemplo, al balcón. Ya estaríamos en el balcón. Vuelve a la cocina y sube el volumen de la radio. La Sinfonía Quinta de Mahler, el Adagietto. La descubrió por primera vez viendo Muerte en Venecia y le encantó. La música me ayuda a deshacer los nudos. Su padre le enseñó a escucharla sin saberlo. Sale al balcón, su asignatura pendiente en la casa. Una más, solía decir. Respira el aire fresco de esta mañana de octubre. ¿Quién no tiene asignaturas pendientes? ¿Quién ha aprobado y aprueba todos los exámenes de su existencia? Las plantas, ponerlas al día, tirar las muertas, quitar las malas hierbas, plantar nuevas. Metáfora de la vida. Nunca lo hacías, nunca lo hiciste. Me llevo esta planta conmigo. Prometo regarla y hablarle de ti. Y ahora en ese recorrido pues la hija entraría en el capítulo 5, que es la habitación. Bueno, os he adelantado algo y el texto que decía antes empezaba así. ¿Por qué tener que ser formal a los 70? Serio pero divertido, manteniendo los 18 años en el espíritu, a pesar del pastillaje diario. Quizás hoy, 9 de mayo, inicio otra etapa de mi vida ya extensa. No pretendo ahora empezar un diario ni escribir mis memorias, quizás sí. Nunca o casi nunca había cogido un boli para hacer reflexiones sobre mi vida. Pero tengo una nueva ilusión, dejar algo escrito. Y lo has hecho, has dejado este y otros textos, escritos y anotaciones, recortes de cosas que te gustaron, recortes de una vida, como piezas de un pequeño puzzle que quiero tratar de reconstruir. Letras, aunque breves, inmensas, de incalculable valor. Tesoro, secreto, hasta que los lectores, si los hay, lean esto. Estas líneas suyas, toc toc, han llamado a la puerta de su interior, de su energía y la han impulsado a querer escribir sobre su persona, a tratar de reconstruirla, al menos su persona en los últimos tiempos. Y ya terminaría en el pasillo. En la mitad del pasillo me siento en el suelo, agotada. Me apoyo en la pared, necesito recordar este día. ¿Me llevaré también el retrato de la encina milenaria que fotografiaste en el Raúl? La belleza de lo único, de lo antiguo, de lo que ha aguantado estoicamente el paso de los siglos. Una vez le propuso ir a un retiro musical colectivo. Musicosofía se llamaba. Pensó que sería buena idea que fuera alguna actividad que uniera música y socialización. Lo veía muy solo. Él se lo pensó unos días, incluso estuvo a punto de matricularse. Pero al final renunció a lo segundo y se quedó con lo primero, la música. Para escucharla no necesitaba a nadie, así lo debió pensar. Como en el paseo de Arteche, para caminar con uno mismo basta. Para escuchar la música solo te hacía falta una radio, o 2, o 3. Lista de radios encontradas, seguro que hay más. Y aquí hago un inventario. En la cama, radio pequeñita, tal. Una Sony mediana, 2. Una Sony mediana negra en la mesilla de la habitación. Mesa de la cocina, el radiocassette, Sony negro. Bueno, es que tenía un montón. Bueno, y de ahí surgió el título, que no lo he contado, pero ya os lo podéis imaginar. Que el título fue una de las primeras cosas que lo vi claro. Pensé en algún momento que fuera la casa del hombre de las 1000 radios, porque de alguna manera también la casa es protagonista, pero me parecía como muy largo. Y bueno, yo creo que está genial. Y así se quedó, el hombre de las 1000 radios. Sí. Y así.
Se levanta y camina por el pasillo contando los pasos como él debió hacer en el confinamiento. En la entrada ha ido juntando todo lo que se va a llevar. Aunque no sabe, toca un poco la armónica. Quizás un día aprenda. Todavía no me he puesto. La tengo allí. Bueno, inventario de recuerdos en un recibidor. Yo también fui tu bastón en una época, bastón que a veces también se cansaba, que hubiera querido descansar, pero no había muchos más bastones cerca. Bueno, como os decía, el libro también habla de lo que no habla, y de hecho en algunos momentos del libro, cuando yo lo escribía, no de forma consciente, decía, empezaba a contar algo y decía, no, pero esa es otra historia y no la del hombre de las 1000 radios. Y así lo dejé, ¿no? O sea, era mental lo que yo decía, no, Eva, esta es otra historia tal, pero me gustó dejar reflejado que realmente no era el tema. Aunque el lector yo creo que puede decir, ¿y qué quería decir con esto? ¿Y qué otra cosa no ha contado, ¿no? Pero bueno, eso, quizás otro libro, muchas cosas, la verdad. Es que todo no se puede, ¿no? Y bueno, y ya estaríamos en el epílogo, ¿no? En el ascensor, que vamos a leer juntas, Julia y yo, ¿no? Vale. ¿Cómo sentirse después de un día de recopilar recuerdos? En el ascensor, el espejo le devuelve ahora una mirada triste y cansada, aunque contenta, porque sabe que tiene varios tesoros con ella. Cuando un espejo te devuelve una mirada diferente, pero el nudo no se deshace del todo y cuesta respirar. Tesoros, en las cajas que le acompañan, en las bolsas y en la maleta azul que sujeta fuerte con su mano izquierda. Cuando necesitas asirte a los objetos que acompañaron a la persona que querías. Cosas que quizás puedan ayudarle a recordarlo de una forma más nítida. Ha aparcado el coche cerca, 2 viajes desde el portal y mete todo en el maletero. Coloca las radios en el asiento del copiloto y les pasa con cariño el cinturón. ¿Cómo sentirse cuando pasas el cinturón a unas radios para que no se hagan daño? Mira la hora, las 23:23, el reloj. Y entonces recuerda. Me pediste que te subiera al hospital un reloj para ponértelo. Te traje mi reloj negro. Te sobraba en tu muñeca ya estrecha y sin fuerzas. Pero no se oye, no suena la música, decías cuando te lo llevabas al oído, mientras me mirabas sin entenderlo. No, se habrá estropeado. Insistías en que querías una radio siempre cerca. Quizás la música que es eterna no te faltará y seguirás escuchando alguna radio allá donde estés. Arrancar el motor. Una última mirada a la casa desde la ventanilla y encender la radio del coche. Radio clásica. La que quieres, dice su eslogan. La que querías. Tampoco le ha hecho falta sintonizarla. Y ahí estás tú junto al Stabat Mater de Pergolesi que suena ahora. Un tema doloroso para una despedida. Pero ¿quién dijo que las despedidas no lo son? Por cierto, me gustó ser tu bastón. Ahora hablo menos y me escuchan más, me contaste un día. Te escuché atentamente, te querré eternamente. Bueno, y el libro termina con unas cartas, Sí. con unas cartas en el buzón, que son 2, 3, 5, 4 creo, sí. y 5. Sí. 5 como las 5 estaciones. Ah, mira, no lo había pensado. Sí, ahí... 5 cartas Sí. y luego tenemos el plano de la casa Sí. para hacer el recorrido. El recorrido, el plano real, una de esto. Y una foto Una foto de un cenicero, porque mi padre fumaba en pipa, pero luego dejó de fumar y él escribió el va. El cenicero decía aquí fuma Fernando, pero luego le añadió el fuma va Fernando y ahí lo tenía. Y así. Y en esas cartas sí son especiales para mí porque también, el resto del libro transcurre, como ha dicho Julia, en un sábado, en un día, el espacio temporal es de un día, pero luego Cartas en el buzón recoge como otras cosas que esa hija piensa
o quiere interpelarle, hablarle o contarle y que se producen pasado el tiempo ya.